Ser atractivo en Cuba. ¿Cuáles son los estándares de belleza en la isla? ¿Con qué rasgos y características debe contar una cubana para atraerle a un cubano o viceversa? ¿Dónde se encuentran las cubanas y los cubanos más atractivos? Las respuestas a estas y otras interrogantes las conocerás a continuación. Antes de que me ataquen y me juzguen en los comentarios, sé que hoy vamos a estar tocando en el canal un tema bastante polémico. Por eso desde el inicio del video quiero estar aclarando que no hay mejor belleza que la interior. Vamos a estar hablando de los cánones de belleza actuales, tanto femeninos como masculinos, acá en Cuba. Primero que nada es necesario definir qué son los cánones de belleza. Estos no son más que una serie de características que rigen a la persona y que la sociedad los percibe como bellos y atractivos. Para abordar este tema nos encontramos en nada más y en nada menos que en el oriente de Cuba, donde se dice que se encuentran, digamos, las cubanas y los cubanos más bien parecidos, porque se especula que los cubanos más atractivos se encuentran aquí en Holguín, que por cierto nuestra ubicación actual es la playa de Guardalabaca, mientras que las mujeres más hermosas de la isla se encuentran en Bayamo. Desde ya la caja de comentarios es exclusivamente para ustedes, para que comenten ahí abajo qué creen al respecto de ello. Antes de profundizar en los estándares de belleza en Cuba, es esencial entender su contexto cultural. Básicamente viene siendo una tierra de diversidad donde la belleza se celebra tanto de todas formas, tamaños y colores. Aquí ser guapo o guapa va más allá de los estándares estereotipados. Precisamente estando aquí en Guardalabaca nos encontramos a unos pocos kilómetros del lugar preciso y exacto donde Cristóbal Colón en el año 1492 descubrió Cuba. Tras el contacto europeo, la isla se convirtió en un crisol de etnias, razas y rasgos, ya que experimentó la llegada de colonizadores españoles, esclavos africanos y migrantes de diversas partes del mundo. Esta mezcla cultural y étnica contribuyó a la formación de una sociedad diversa con influencias europeas, africanas e indígenas, generando una rica amalgama de tradiciones, idiomas y costumbres en nuestra isla caribeña. En este video es más que obvio que juega un papel fundamental la opinión popular. Por eso salimos para las calles de Holguín a preguntarle a los cubanos y a las cubanas qué ven atractivo en una persona y cuál viene siendo la parte de Cuba donde se encuentran las personas más atractivas. Acompáñame. Cuéntame, ¿qué tendría que tener una mujer o un hombre aquí en Cuba que sea atractivo para ti? Bueno, hoy en día todo va en cuestión de lo físico, o sea, sí. Una persona de buen cuerpo, que va al gimnasio, que trabaja su cuerpo. Exactamente. Y otros atributos que no sé, consideres atractivos, que te llamen la atención. No soy tampoco una persona de juzgar mucho hacia la apariencia de las otras personas. Ok. Para ti, en tu opinión, ¿cuál vendría siendo la parte de Cuba donde se encuentran las personas más bellas? Aquí en Holguín. ¿Holguín? ¿Por qué? Holguín. No sé, no he viajado mucho, pero me quedo con Holguín definitivamente, sí. ¿Qué tiene que tener, según su criterio, un hombre o un chico que les guste para que sea atractivo? ¿En atractivo o en...? Sí, lo que tú consideres atractivo puede ser interno, externo. Higiene, sí. A ver, higiene tiene que ser inteligente, porque si tiene un coco en la cabeza. Eso no llama mucho la atención. Sí. Alto en mi caso, porque yo soy bastante alta. Y no sé, agradable. Y nada, normal, agradable. Que tenga una personalidad que sirva, porque hay personas que sinceramente no sirven como personas desde diferentes puntos de vista. ¿Y en qué parte de Cuba consideras que estén las personas más atractivas? Aquí en Holguín y en La Habana. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice Holguín. Es que sabes, aquí están bastante personas de ese tipo, ¿sabes? Sí. Son bastante atractivas. Tienen mucho estilo también. Es momento de hablar de los cánones de belleza actuales en Cuba, tanto masculinos como femeninos. Ojo, esto es una apreciación muy personal, basada en varias investigaciones que hice, cosas relacionadas con la cultura popular, modas, tendencias y demás. Vamos con el caso de los caballeros, que como es característico en cada una de las culturas, se puede decir que estos estándares masculinos de belleza van arraigados a las preferencias individuales y a las tendencias cambiantes. Sin embargo, aquí existen una serie de atributos y características que se pueden decir que son deseables en la belleza masculina en Cuba. Hablemos primero que nada del físico saludable, ya que se dice, o bueno, es algo que se evidencia mucho en la cultura cubana, que la salud y la forma física son altamente valoradas en nuestro país. Un cuerpo con una excelente formación física, músculos tonificados y aparentemente saludable, aquí en Cuba se considera
bastante atractivo. También hablamos del cuidado personal, que evidencia todo lo relacionado con el afeitado, la higiene personal, el corte de cabello, que es muy importante. Por ejemplo, aquí en Cuba creo que se van a los extremos, en el sentido de que existen muchos cubanos así, bajitos, así como yo. No se fijen mucho en mi ejemplo, porque estoy ya prácticamente alopécico, calvo. Es un estilo de corte de cabello que se usa mucho en el barbero, que le llamamos el machimbrado, que es como una, digamos, indiferencia que se hace aquí a los lados y se deja esta parte un poco bajita. Pero también últimamente aquí en Cuba se estiliza mucho esas personas que tienen el pelo rizo, lo tienen a un corte de nivel medio, que ahora voy a estar poniendo varias imágenes aquí en pantalla para que más o menos se hagan una idea. Y muchos, pero muchos cubanos, sobre todo jóvenes, se dejan ese pelo rizo crecer y es muy estiloso y muy actual aquí en nuestro país. ¿No sabes? Algo del interno, o sea, la parte interna, la parte externa que te llama la atención. ¿En qué te fijas en una chica? ¿Qué necesita un hombre para que le llame la atención a usted o sienta que sea atractivo? Bueno, el porte, el pelo, sí. Su vestimenta, okay. y su educación. Muy importante. Su educación. O sea que una persona con la que se pueda mantener una conversación. Exacto. O sea que debe tener cierto nivel cultural para usted comunicarse. Claro, pues si no, no tiene mucho sentido. Exactamente. ¿Y dónde usted cree que estén las personas más atractivas en Cuba? ¿En qué parte en específico? Ya mucha gente me han dicho Coquín, ese Coquín no cuenta. No, ¿quiere decir en toda la isla? Sí. En Santiago de Cuba. ¿En Santiago? ¿Por qué usted lo considera así? Bueno, porque es que el santiaguero tiene una forma de ser tan abierta. Okay. Y después el santiaguero es apasionado, vehemente. Sí. Vaya, que es una gente con la que se puede compartir. Otra cosa que vuelvo y les repito, y creo que esto es importante mantenerlo a lo largo de todo el video, que a pesar de que estemos hablando de estándares de belleza y cánones de belleza, es importante aclarar que existen otros factores, otros atributos que embellecen a la persona. Por ejemplo, aquí en Cuba, a pesar de que no seamos muy atractivos físicamente, creo que algo que juega un papel súper fundamental es que la persona sea carismática, que caiga bien cuando está en un grupo de personas, cuando está compartiendo, y creo que eso es un atributo que de cierta forma contrarresta todo lo que hemos hablado en el video y llama muchísimo la atención. Vamos a hablar ahora del tema de la ropa, el estilo, la tendencia, la moda, y creo que el cubano primero que nada se rige mucho por las influencias que marcan ciertos y determinadas personas que están relacionadas con los medios del entretenimiento. Díganse los artistas, los reggaetoneros principalmente, porque ven que en algún video musical o algo así salen con una prenda en específico o están imponiendo una moda en específico y rápidamente van manos a la obra. Obvio, el que tenga la posibilidad de acatar esas tendencias, esa moda o esas prendas de vestir actuales. Otros se rigen mucho por diferentes tendencias europeas, que aquí de cierta forma hay muchos cubanos que les gusta vestirse bien, que se rigen por las tendencias en ese otro lado del mundo. Hay una que otra persona que se rige por las modas y tendencias asiáticas al punto de usar, digamos, esta moda oversize o ropa ancha, que ya en la actualidad muchos cubanos como que les gusta vestirse un poco más deshogado, porque sí recuerdo que hubo como digamos una temporada en la cual el cubano siempre le gustaba vestirse apretadito, el pantalón tubito como decimos aquí en Cuba y el pullover también. ¿Qué les llamaría, o sea, qué les llama a ustedes la atención en una chica? Tú, que estás al lado mío. No, Diego. ¿Estás hablando por teléfono? ¿Vas a hablar tú? Un tatuaje. Una mujer tatuada. Para dar un bello. ¿Qué otra cosa te llama la atención? ¿Cómo se viste hacer? Sí. Y en la parte interna. Las tetas. Yo digo de su amabilidad, ese tipo de cosas. Las tetas. Ya, ok. Y en el caso de la muchacha, ¿qué te atrae en un chico? No sé, mira a ella. No, si ya viene conmigo. No. Los tatuajes, el tatuaje también le gusta. ¿Y dónde ustedes consideran que se encuentran, en qué parte de Cuba, las personas más atractivas? Aquí. En Holguín, ahí sí respondiste rápido. Claro. Y otra parte que no sé Holguín. Holguín. En La En La Habana. Papi, si en La Habana hay una cantidad de chancletera que es una locura. ¿Qué dicen por aquí?
Más perturbado, bro. El mismo Holguín, así. El mismo aquí Holguín. donde están las cañas. En Santiago hay unas muletillas que tienen su toque, pero tú me entiendes. Otra cosa importante relacionada con estos estándares de belleza masculina en Cuba, y no precisamente porque yo la use, es la barba. Yo recuerdo, caballero, que antes sinceramente no había esa, digamos, moda o tendencia de que todo el mundo usara la barba. Siempre el cubano siempre iba bien afectado, sobre todo los profesionales que tenían que ver con la salud, con la enseñanza y toda la cuestión. Pero ahora en la actualidad todo el mundo usa barba, lo mismo que la barba enteriza, que el bigote, que el chivito, que el candado, lo que sea. Y pienso que de una forma u otra es algo que llama la atención en el hombre de forma general, porque sí, no es menos cierto que cuando llevas mucho tiempo y la barba te crece y no le das atención, pareces un náufrago. Pero si vas a barber y siempre tienes como que esa constancia, al igual que el corte de cabello, saben, como que es bastante atractivo y bastante elegante, sobre todo cuando un día vas a salir y quieres ponerte algo de etiqueta, y creo que llama bastante la atención. Primeramente, estar bien arreglado. Okay. Esa es una de las primeras cosas. Lo otro también es tener buena educación y ser muy femenina principalmente. Esa es una de las cosas que por lo menos a los hombres, ¿no? Sí. En especial a mí me atrae de la mujer. Y ahora si yo te hago una pregunta, ¿dónde tú consideras en Cuba, en qué parte de Cuba que se encuentran las mujeres más atractivas? Ya no me digas más Holguín, porque todo el mundo me ha dicho Holguín. Todo así. el mundo dice que Holguín, al igual que los hombres, pero sí, Holguín y Villa Clara. ¿Y Villa Clara por qué? Villa Clara, tuve la oportunidad de la semana pasada de ir a Villa Clara a hacer fuego, y créeme que sí, son muy bonitas. Son de piel blanca, rubias, son como de descendencia alemana, francesa, por ahí. Sí, ahí hay mucha descendencia francesa, sobre todo. Son muy bonitas, sí. A mí no me gustan los hombres que no tengan cerebro, me gustan los hombres inteligentes. O sea, que buscas más cosas interiores como la inteligencia. Exacto. Para mí lo exterior no es una cosa que yo busco en sí. En mis gustos lo que hago es conocer a la persona primero, porque no sabes con quién andas hasta que la conoces bien. Exacto. Entonces yo miro mucho por la parte de la inteligencia de las personas. Entonces converso con él si tiene algún tema de conversación, si es serio. Generalmente me gustan mucho las personas serias. Ya, ok. Las que son serias y no es que no se abran con el mundo, sino que tienen algo tan guardado así dentro de ellos que no se abren con todo el mundo. Y si se abren contigo ya es un punto clave. Como algo diferente. Exacto, es algo muy distinto. Ya de resto a mí me encanta que los hombres tengan un tema, que sean inteligentes, que tengan ideas, creatividad. Y para mí el cubano eso es lo que más tiene, soltura, salsa, vamos a salir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Okay. Que siempre están inventando algo. Exacto, así como yo. Entonces cuéntame, desde tu punto de vista, ¿cuál vendría siendo la parte de Cuba donde se encuentran las personas más atractivas en base precisamente a lo que tú buscas? Bueno, la verdad he visto personas muy bonitas en Pinar del Río. Ok. Incluso puedo decir que chicas muy lindas en Pinar del Río. En Pinar del Río se basa mucho la estética y o sea, cuando te cuidas tu facial. Exacto. Te cuidas tú físicamente. Generalmente la mujer cubana siempre le gusta estar bonita, agradable, encantadora, y se quiere hacer las uñas, depilarse las cejas, maquillarse, el cabello, especialmente el cabello y las uñas. Eso es lo especial de todo. Pero en Pinar del Río yo he visto chicas muy lindas. Sí, vimos también mucha gente con el cabello de una cantidad de colores increíbles. Exactamente, pelos azul, rosado, esos colores fosforescentes o colores llamativos así, eso también llama mucho la atención. Yo diría que Pinar y La Habana. Ahora, sin menospreciar, porque sé que las damas van primero, pero bueno, quise hacerlo de esta manera. Vamos ahora con el tema de las mujeres. Existen diferentes agápites que fuimos desglosando en la parte masculina y lo vamos a hacer aquí también en la parte femenina. Bueno, creo que algo que juega bastante papel en el caso de las mujeres, si de cánones de belleza estamos hablando, es la parte del cabello, algo que distingue mucho a la mujer. Y aquí hay mucha variedad de cabellos, porque lo mismo te puedes encontrar una cubana
que tienen su pelo liso, que se hace la queratina, pero sí hay un tipo de cabello que identifica a la cubana de forma general, y esto, ojo, lo digo desde mi punto de vista, es el cabello rizo. Una cubana con ese pelo largo, rizado, es algo verdaderamente muy pero muy llamativo. Aunque a pesar del tipo de cabello, ya sea rizo, lisado, medio rizo, también existen personas que se hacen, digamos, trenzas, se hacen peinados, y esto lo veo mucho en profesionales relacionados con el arte, dígase las bailarinas, las cantantes, y bueno, como hemos mencionado al principio del video, son como varias tendencias cambiantes que van ocurriendo, digamos, de temporada en temporada. Ahora bien, un acápite que me causó bastante contradicción saber que les iba a comunicar en este preciso momento es el hecho del físico femenino. Porque aquí, de cierta forma, por lo que estuve buscando y toda la cuestión, se dice que el estándar femenino que es atractivo es, digamos, las curvas de la mujer, como se dice metafóricamente, el cuerpo de guitarra, aunque no estoy del todo de acuerdo con eso, porque ya la mujer no tiene que tener curvas, simplemente con que sea un ser humano que se ame a sí mismo, vale mucho que unas simples curvas, ¿me entiendes? Sin embargo, aquí hay muchas mujeres que se cuidan su físico, que van al gimnasio. Yo cuando veo mujeres fitness es algo de admirar, sinceramente, que quieran como que tonificar su cuerpo y darse mucho amor propio. La personalidad. La personalidad. Que sea carismático, Sí. con buenos valores. Ok. Ya, eso. ¿Y dónde usted considera, en qué parte de Cuba considera que se encuentran las personas más atractivas? O sea, la atractividad de una persona no depende, yo por mi opinión, no depende. Sí, no, basado en lo que te llama la atención a ti. Puede estar en cualquier parte de Cuba. Ah, ok. Qué buena respuesta. Muchas gracias. Bueno, tiene que tener primeramente la cualidad que debe tener una mujer para ser atractiva. Tiene que ser amable, cortés, sensual. Sí. O sea, sí, más cortés y más amable, que es las bases fundamentales. ¿Ves? Okay. Atractiva por su carácter y la forma. Porque solamente la belleza no lo es todo, sí, claro, sino de la amabilidad. Hay mujeres que son bellas, pero son feas por dentro. Y hay mujeres que son lindas, pero son lindas y feas por dentro. Sí. O son feas, pero son lindas por dentro. Okay. Y si yo le pregunto a usted ahora, ¿cuál es la parte de Cuba en la cual usted considera que estén las personas más atractivas? Mira, ya muchos orquineros me han dicho que Holguín. No, mira. De oriente a occidente, yo he viajado a todos los municipios, provincias y ciudades. Mira, mi papá era chofer y andaba siempre, ¿ves? Sí. Mira, las mujeres molinas, las bayamesas, son mujeres muy bonitas. Las holguineras, las santiagueras, en todas las provincias son mujeres bonitas, pero una de las mujeres bonitas, la holguinera es bonita, pero la bayamesa es muy bonita. Okay. La bayamesa es bonita. ¿Y para el occidente qué usted considera? Para acá. Sí. Para acá. Santiagueras son más, pero son. Pero y las holguineras. El occidente. Arriba. Para arriba. Para allá buscando Santiago. No, al revés, contrario. Ah, para acá. Sí. Sí, para acá. Sí, yo estoy trocado porque hablé de así ejemplo, las camagüeyanas. Son muy bonitas. Las camagüeyanas, tratables. Sí. Mi hermana vive en Camagüey, entonces no digo. Las habaneras no tanto, las habaneras son un poco que, a ver, chumba, creyente y cositas. Bueno. No, sí, bueno decir las camagüeyanas, Sigüedave, Santespinto, las tuneras, sí, por ejemplo, pero las bayamesas son muy bonitas, son tratables. Ya le estoy diciendo que una de las cosas fundamentales que tiene que tener una mujer es su forma. Su trato. Claro. Dice más la belleza interna que la externa. Que la externa. Okay. Y entonces eso ata mucho. Igual que el hombre, hay hombres que pueden tener de todo, pero no son afables, no son cortés, son chumas. Correcto. Entonces, ahora vamos a hablar al unísono de dos cosas en específico, que son la vestimenta, la moda y, en otra parte, el tema del maquillaje. Primero, pienso que a la hora de la vestimenta existe demasiada diversidad en cuanto a la ropa y a la moda femenina aquí en Cuba, que en este caso pienso que muchas de ellas se rigen a través de las tendencias tanto europeas, como es el caso de los masculinos que hablamos anteriormente,
cómo todas esas artistas, influencers, personas que se encuentran en los medios digitales, sobre todo en las redes sociales, que siempre están haciendo unboxings de vestidos, de sayas, de blusas, ese tipo de cosas, y creo que eso influye bastante en la vestimenta, digamos, femenina y a la hora de vestir. Y en el caso del maquillaje, a veces de que siento que es como digamos algo que se dificulta un poco en las mujeres en la actualidad en Cuba. Creo que es un poco difícil, pero sin embargo, como la mujer de por sí es una persona guerrera, una persona que siempre vale por sí misma, como que se hacen de sus cositas y siempre las veo muy bien arregladas. Vuelvo y les repito, a veces de que el maquillaje sea una industria bastante cara respecto a los productos, siempre hay una que otra cubana que siempre sale maquillada, sobre todo a cosas relacionadas con trabajo. Siempre veo, por ejemplo, las cubanas que tienen que trabajar en trabajos, valga la redundancia, relacionadas con atender al público, con la atención al público. Muchas de ellas siempre andan con su uniforme, bien maquilladas. Y esto también lo vemos en el caso de las bailarinas, las cantantes y toda aquella mujer cubana que quiera verse linda y verse atractiva. Aunque creo que en el caso de las mujeres me quedo un poco corto si de estándares de belleza femeninos estamos hablando. Creo que las mamacitas de mi canal me van a ayudar muchísimo poniendo ahí abajo en la parte de los comentarios para seguir dialogando y argumentando al respecto. Importante porque sé que ustedes van a decir, pero Jonathan, ¿cómo te vas a regir nada más por cosas que llaman la atención cuando existen otras cosas que realmente la belleza va más allá de eso, como digamos el comportamiento, inteligencia, forma de proyectarse? Y eso lo sé, por eso creo que este va a ser un video bastante interesante, leer todos sus comentarios, todos sus criterios, todo lo que creen al respecto de este tema. Entonces digamos que lo que hicimos en este video fue básicamente generalizar en muchos aspectos. Normalmente la mayoría se fija más por el físico, aunque yo valoro, aunque en mi opinión personal los valores también deberían contar, los principios, si es una persona altruista, solidaria, cooperativa, ¿ves? Si es una persona que le gusta ayudar a otras personas, para mí eso es importante también. Ok, y si yo le dijera que me respondiera, ¿qué usted considera que viene siendo la parte de Cuba donde se encuentran las personas más atractivas? ¿En base a su criterio o a lo que le parece atractivo? Personalmente, yo soy un hombre que le gusta mucho las estadísticas y nunca he visto nada, pero desde pequeño me vienen diciendo que es Aquí Holguín. Aquí en Holguín. Sí, pero, a todos los holguineros me han dicho que es Aquí Holguín. Sí, pero en realidad numéricamente no te puedo decir nada. Muchas personas lo hacen para sentirse cómodos con su cuerpo, y aquí en Cuba de una forma u otra se evidencia también, sobre todo en la parte femenina, es digamos los procedimientos y tratamientos estéticos a los cuales se someten una que otra mujer o uno que otro hombre, ¿por qué no? Pero en el caso de las mujeres saben que existen digamos todos estos tratamientos estéticos relacionados con el aumento de labios, el aumento de pómulos, la inyección de botox para corregir arrugas y demás. Que vuelvo y les repito, la persona que lo haga está bien porque quiere sentirse bien con su cuerpo. No creo que haya necesidad de criticarla porque se hizo tal cirugía. Al final el cuerpo es de ella o el cuerpo es de él y ya está. Por hoy yo me despido sin antes reiterarles que esto básicamente vino siendo un experimento social entre la opinión popular del cubano de qué cree acerca del tema que tratamos en el día de hoy y un poco de investigación. Por ende, los estoy invitando a que pongan en la caja de los comentarios todas sus opiniones, críticas, criterios y demás acerca del tema del día de hoy. Gracias como siempre por ver el video hasta el final y por estar una vez más acá en el canal. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.